Y ahora sí, comenzamos en Identidad con una entrevista muy interesante con Luis Tuco Cervera. Él es capitán retirado de la aviación. Por supuesto, estuvo también en Malvinas. ¿Y qué le parece? Vamos a conocer su historia. Hola, ¿qué tal, Luis? Bueno, para todos, Tucu, ¿cómo está usted? Muchísimas gracias por recibirnos primeramente. Buenas tardes, Liliana, mucho gusto y un gusto estar con ustedes y poder responder tus consultas, tus dudas, lo que ustedes quieran saber de lo que nos pasó en Argentina hace 40 años. Estamos dispuestos y mucho gusto estar con ustedes. Bueno, primeramente quiero preguntarle, Luis, ¿cuándo comenzó esto de la aviación? Bueno, usted, ¿por qué lo eligió usted? La familia, ¿cómo es el tema? Cuéntenos su historia. No, mira, lo mío fue, yo estaba estudiando, fui técnico mecánico en el secundario, técnico mecánico en un colegio técnico en Lorenzo Massa de Tucumán, colegio salesiano, y terminé el de técnico y inicié el primer año de ingeniería mecánica. Y bueno, no me hallaba, sentía que no era lo que recién me gustaba la carrera, todo, pero no era lo que quería en definitiva. Sí. Así que yo tenía, el propio de la edad, mis dudas. Te imaginas, 18, 19 años, esa edad uno no tiene mucha noción de lo que quiere de la vida. Exacto. Es poco, y más en esa época que había muy poca y escasa información, ¿no? Los jóvenes, muchos jóvenes de hoy en día, te imaginas, estamos hablando hace 40 años atrás, muchos jóvenes de 30 años, te diré, no saben lo que es vivir sin Internet. Sí, ahora estas generaciones es tremendo. Lo nuestro era, no saben, no se dan ni idea lo que es vivir sin WhatsApp, lo que es vivir sin una página web. Uno hoy en día quiere saber algo, ponés Google, ponés y en 2 segundos tenés toda la información que Está querés todo. saber. Sí, tal cual, Está Luis. todo. Y la comunicación es ágil, rápida, tanto escrita, mandás fotos, mandás videos, estás en contacto, haces cámara con familiares, estás en Japón y estás hablando con tu familia acá. Todo eso no existía en esa época. Entonces, para nosotros era investigar por revistas, por publicidades, por diarios, no sé cómo llegamos a enterarnos de que existía la Fuerza Aérea. Claro. Era todo muy complejo. Entonces, bueno, a mí se me dio la idea de incorporarme, quería volar, me gustaba el tema del vuelo, y no tengo ningún familiar aviador. Tengo mi hermano, sí, que estaba en la escuela, que era un oficial de la Fuerza Aérea, pero él no volaba, él no estaba en la aviación, pero no fue por eso que me incorporé a la Fuerza, sino era por un gusto personal mío. Claro. Así que, y bueno, costó mucho el ingreso, porque es si tenés que partir. Yo soy nacido y viví hasta los 19 años en Tucumán. Tucumán. Y partir de Tucumán en un colectivo con una valija a una cosa totalmente, a un tema totalmente desconocido. Sí, a un mundo diferente. Claro, a iniciar mi historia de vida, que si uno la piensa ahora a la distancia, lo arriesgado y la decisión que tomé a los 19 años de partir de la casa familiar, que yo tenía mis padres, mis hermanos, mis primos, toda la familia, amigos, toda mi vida hecha en Tucumán. Claro. Dejar todo eso costó, fue feo, pero bueno, siempre en pos de una ilusión, de un objetivo que quería lograr, que era el hecho de ser parte de la Fuerza Aérea, servir a la patria y volar. Así que bueno, así fue el inicio mío de ir a Córdoba, que es el único instituto militar que tiene la Fuerza Aérea de formación de oficiales, es en Córdoba. Actualmente sigue siendo la misma escuela. Y ahí hice los 4 años para recibirme como oficial de la Fuerza Aérea.
posterior, al año siguiente, hice el curso de aviador militar, que duró todo el año, medio año volando un avión a hélice, que es el Mentor, un avión básico de adiestramiento, y después pasé a volar un reactor. La otra mitad del año fue en un reactor, que es a turbina, el Morán Saunier, y a fin de año recibí el título, el brevet de aviador. Aviador. Bueno, así que a fin de año, que estamos hablando de qué año ya realizó el primer vuelo ya recibido. Sí, sí, yo me egresé como oficial en el año 77, y en el año 78, cuando fue el Mundial de Fútbol acá en Argentina, ese año yo estaba haciendo el curso de aviador militar. A fin del 78 recibí el brevet de aviador. Claro. Después tuve que ir ahí fui elegido, estaba dentro de los mejores promedios, que fui a Mendoza a hacer la escuela de caza. Porque yo quería, también además de ser piloto, quería volar aviones de combate, no era piloto de cualquier cosa. Mi idea era volar aviones de combate, los aviones de caza. Y para eso tuve que ir a Mendoza a hacer un año de adiestramiento intensivo, muy intenso, que es la adaptación a la aviación de caza, todas las maniobras, todo lo que uno tiene que aprender para poder volar un avión de caza. Claro. Y recién ahí, al año siguiente, sería en el año 80, fui a Reynolds, a la ciudad de San Luis, en San Luis, digamos, en la ciudad de Villa Mercedes, donde estaba la unidad de A4B, para hacer el curso de caza, el avión caza bombardero. Y ahí ya directamente se vuela solo en el avión de combate, que es también un año de adiestramiento intenso sobre todo lo que uno tiene que aprender a hacer arriba de ese avión. Arriba de ese avión. Para que recién a fin de ese año, fin del 80, fui aprobado como piloto apto para el combate. Se le llama así, piloto apto para el combate. Ahí ya con eso, concluí todo el ciclo de preparación que hice, 4 años de escuela, 1 año de piloto, 5, 1 año de CB2, 6, y 1 año de caza, 7. 7 años de estudio intenso, de mucha preparación, de muchas horas de vuelo, todo eso, para terminar a fin del año 80 como piloto apto para el combate. Claro. En esos años de 7 años de preparación, ¿en algún momento tuvo miedos, tuvo ganas de dejar por ahí, o no? Estaba muy decidido, Luis, que esto era lo suyo. Sí. No. A ver, yo nunca dudé de la vocación, de lo que lo que estaba haciendo, ni a dónde quería llegar. Claro. Nunca tuve dudas, sino sí, por momentos se hace muy difícil, se ponía muy complicado el hecho el grado de exigencia que tenían los cursos estos, las preparaciones estas, no eran fáciles, fue muy complejo tanto el estudio como la práctica. Las prácticas. Y por momentos uno como que, no es que uno piensa que no va a poder, qué sé yo, que no, pero sí, como todo en la vida, con disciplina, con estudio, con esfuerzo, con dedicación, los objetivos se logran. Claro. Fuere cual fuere la carrera. Ya, hoy en día los jóvenes también, yo les digo, para todos llegar a un objetivo cuesta, nadie te regala nada, y no es bueno que te lo regalen, claro. No es bueno que te lo regalen, es bueno que te esfuerces y vos lo logres con tu propio esfuerzo. Claro. ¿Cómo fue ese momento cuando ya tuvo que hacer su primer vuelo? ¿Qué sintió? Agradecido de estar haciendo lo que usted realmente disfrutaba, o por ahí pensando, mirá lo que llegué, también por ahí uno se autoanaliza, ¿no? Sí, y una emoción muy grande, un sentimiento muy fuerte de estar el primer vuelo en un avión de combate, en un caza, donde uno va solo, sin instructor, sin nadie, el Estado argentino, la Fuerza Aérea, le confía a uno un material, un avión que es muy caro, muy costoso tener, que al país le cuesta tener un equipamiento de ese nivel, y se lo confía a uno como diciendo, bueno, acá está la herramienta de trabajo, esto te lo da la República Argentina, el país te da esto para que te desarrolles. Y bueno, es una emoción muy grande y una responsabilidad muy grande,
de operarlo bien, de hacer bien las cosas y cuidar ese material durante toda mi estadía que estuve en reinos o volando aviones. Cuidé mucho el material que me daba el Estado. Eso Claro. siempre fui consciente de eso. Ahí estábamos hablando de qué año, Luis, exactamente fue. El año 80. 82, 80, ya 80, el 82 fue... 80, yo el año 81 yo estuve ahí mismo Reino, quedé destinado como piloto de escuadrilla, ya estaba conformando una escuadrilla de combate, y bueno, haciendo todo el adiestramiento que uno en el año 81 no sospechábamos ni por las tapas de lo que nos iba a pasar al año siguiente, el 82. Claro. ¿Y qué pasó en el año 82? ¿En qué momento lo llamaron? ¿Fue en forma inmediata? ¿Tuvo que esperar? El 2 de abril me levanté como me levantaba todos los días a las 7 de la mañana, y escuchando radio escucho que se habían recuperado las Islas Malvinas. Claro. Nosotros no teníamos conocimiento, fue una operación que se desarrolló en forma muy reservada y secreta, que Sí. estuvo bien mantener el secreto para mantener el factor sorpresa en la recuperación. Así que claro, nos enteramos, como se enteró toda la Argentina, por la radio. En esa época. Y bueno, ahí fuimos a mi lugar de trabajo, que era el grupo aéreo, y ahí fuimos informados oficialmente de lo que estaba ocurriendo, que se habían recuperado las islas, y que, bueno, dadas las circunstancias que se estimaba que podía pasar, que primero dije, bueno, se va a negociar, pero no quita que lleguemos al extremo que tengamos que entrar en acción. Nosotros, como unidad de combate que somos, como reinos, vamos a tener que entrar en acción si la Argentina decide y hay un conflicto armado, nosotros vamos a participar. Claro. Así que a partir de ese momento se intensificó muchísimo el adiestramiento que veníamos haciendo, habitual. Una cosa es el adiestramiento en época de paz, claro, otra cosa es el adiestramiento en época de guerra. Así que, como se preveía algo, no era decidido, pero se preveía, se intensificó mucho el adiestramiento. Así que... Bueno, ¿y cómo fue el momento ese de llegar a Malvinas? ¿Ustedes llegaban a un lugar, a una base? ¿En qué avión? Nosotros todos reinos, toda la unidad de combate completa fue trasladada, se le llama desplegada, a Río Gallegos, al sur. Es la última ciudad continental de la República Argentina. Después abajo está Tierra del Fuego. Sí. Río Gallegos es la última ciudad del continente. Ahí fuimos alojados todos los aviones, todos los técnicos, todos los ingenieros, todos los mecánicos, todos fuimos alojados en Río Gallegos. Y nosotros operábamos desde Río Gallegos, íbamos a Malvinas, atacábamos y volvíamos a Río Gallegos. Yo no aterricé nunca en Malvinas, no operábamos desde Malvinas, sino operábamos desde continente. Desde continente, claro. Así que nos mandaban a atacar. Qué difícil. De Río Gallegos a Malvinas son 800 kilómetros. Volaron casi una hora de vuelo teníamos, sumando el tiempo que teníamos que hacer de reabastecimiento en vuelo con el Hércules, para que nos alcance, porque nosotros no nos alcanzaba el combustible para ir, combatir, hacer las misiones que teníamos que hacer y regresar ese tiempo. Así que teníamos que tomar combustible para llenar los tanques de nuevo. ¿Qué siente el ser humano, el hombre, el aviador, en el momento del ataque? Que está atacando a similares, ¿no? A gente también como uno. ¿Qué se siente en el corazón, en el alma, en el sentir de cada uno? Luchar por la patria es algo que nosotros estábamos muy bien adiestrados. ¿Qué se siente? Es en el momento, en el fragor del combate, al principio, es decir, la misión tiene varias etapas desde que nosotros estábamos un tiempo de alerta, estábamos sentados o en el alojamiento en Río Gallegos, en la sala de pilotos, estábamos en alerta, es decir, los pilotos de las primeras escuadrillas que iban a despegar, si es que el comando ordenaba alguna misión. Claro. Ese es un momento, ese es un estadio de ánimo y de tensión y de estrés
que no tiene nada que ver con el resto de lo que va a pasar. Claro, esperando. Esa espera es tensa, muy tensa, muy angustiante, muy estresante. No sabes si vas a salir o no vas a salir. Por ahí pasaba todo el día esperando una misión y no salía una orden de misión. Y por ahí estabas en espera y a la media hora decía hay una misión y hay que salir. Claro. Entonces todo ese estadio era una cosa. Después, cuando llegaba la orden de salida, si efectivamente el comando ordenaba una misión de ataque a la flota, donde fuere, ahí empezaba otra cosa, que era la preparación del vuelo, trazar las cartas, medir los combustibles, los rumbos, el punto de reabastecimiento, el punto inicial de ataque, qué tipo de ataque íbamos a hacer. Toda esa planificación es otra etapa de muchísimos nervios, muchísima concentración en no cometer ningún error, en preparar todo correctamente en el menor tiempo posible para salir al avión a poner en marcha y a salir a cumplir la misión. Esa es otra etapa. Viene la otra etapa. Puesta en marcha del avión, encontrarse con el avión, nos llevaban en un vehículo, nos llevaban de donde estábamos, la sala de piloto, hacia los aviones. Estaban los ingenieros, los mecánicos, los equipos de puesta en marcha. Era un cúmulo de gente que nos rodeaba a nosotros, a los pilotos que llegábamos, y así los 4 aviones igual, atendidos, cada uno por sus técnicos, por sus ingenieros, por sus mecánicos, para ayudarnos hay que sacar unos pines de seguridad del armamento, de las bombas, del avión, subirse al avión, nos ayudaban a subirnos, atarnos, conectar el oxígeno, conectar la radio, conectar los equipos de anti-G, claro. Conectarse todo. El piloto se conecta con el avión con muchas cosas. Y ahí, bueno, el mecánico le cierra la cabina, la cúpula, le pasaban un líquido para que no se nos pegue la sal, y puesta en marcha, todos los equipos poniendo en marcha, y salir a la pista, hacer el despegue, complejo, porque el avión está pesado, lleno de combustible, cargado con las bombas. Claro. Es un despegue largo, y iniciar el vuelo hacia el mar, introducirnos en el mar a un infinito, porque es así, es agua y cielo, y uno se va, y ahí uno empieza a ser cada vez más pequeño, más chiquitos sos en esa inmensidad que es el océano, en búsqueda del avión reabastecedor. Ese es ahí tenés otro periodo más de mucha tensión, hasta que uno encuentra el reabastecedor, que hay que encontrarlo, el avión que está orbitando en medio del Atlántico. Claro. Los reabastecían a ustedes. Usted tiene que estar atento a eso, que tenían que reabastecer combustible. El avión, nosotros lo encontrábamos, íbamos hacia el avión y teníamos que acoplarnos a 500 kilómetros por hora, los dos volando a 500 kilómetros por hora, y acoplarnos, a hacer el acople de un avión con otro, engancharse bien, que quede bien enganchado, cosa que el avión nodriza, el avión madre, nos empiece a pasar combustible. Claro. Nos llenaba los tanques de nuevo, y recién ahí con los tanques llenos nos desenganchábamos y empezábamos el descenso hacia el mar para entrarle a Malvinas, entrar a Malvinas muy bajo, claro. Muy bajo para no ser detectado por los radares. Ustedes tienen que entrar muy bajos para que no sean detectados por los radares, claro. De los ingleses, pues, claro. Claro, los ingleses estaban con sus barcos, la flota estaba rodeando Malvinas, que les llamaban los piquetes radar, te estacionaban, anclaban una fragata cerca de Malvinas, y esa con los radares estaban esperando a ver si divisaban algún ataque nuestro. Claro. Pero nunca nos vieron, porque nosotros veníamos pegados al agua, y el radar... ¿Cuántos metros del mar ahí estaban ustedes? Y ahí la aproximación a Malvinas podría haber sido a 5 a 10 metros de altura. Claro. Y bueno, entonces todo eso sería otra etapa de la misión, el reabastecimiento en vuelo, la aproximación a Malvinas, todo. Y recién ahí, cuando uno llega a Malvinas, que después de una hora de vuelo llegar a Malvinas,
encontrar, hacer la búsqueda del objetivo que íbamos a atacar, que era la flota, encontrarla la flota, que es complejo también el punto preciso de la coordenada, dónde está ese barco, y cuando uno lo encuentra, recién ahí viene el desarrollo que es muy corto el periodo, pero muy fuerte, muy intenso, que es el momento del ataque. Claro, momento del ataque. Ahí Atacar y recibir, es también. pegado al agua, pero ahí sí que es pegado al agua como si fuese una lancha, para que la única forma que teníamos para defendernos era ir pegado al agua para que todos los disparos de los cañones y los misiles pasaran por arriba, sí, llegar hasta el barco, lanzar la bomba y en ese momento hacer el escape. Claro. El escape también rápido, meterse atrás de una montaña, algo para salvarse de ser derribado con los misiles, con los cañones de ellos. ¿Qué velocidad llevaban en ese momento? 1000 kilómetros por hora. 1000 kilómetros por hora, claro, claro. Entonces, esa última fase del ataque son 1000 kilómetros por hora. Claro, realmente. Y después de hacer el ataque, teníamos que regresar al continente. Teníamos que, otra vez, 1 hora de vuelo, volar los 800 kilómetros de vuelta para llegar a Río Gallegos. A Río Gallegos otra vez, que era la base de ustedes. Hacía interminable ese vuelo, no sé, porque hay que imaginar mucho en esta cosa, así, para sentir la pequeñez que sentíamos nosotros estando volando en ese océano, en el Atlántico Sur, que es un mar bravo, agitado, con oleajes, con vientos muy fuertes, todo eso, cruzarlo, o sea, 800 kilómetros eran. Y bueno, llegábamos al territorio, al continente, aterrizábamos de nuevo en Río Gallegos. Te imaginas la satisfacción y la alegría de haber cumplido la misión y estar vivo. ¿Ustedes estaban informados, Luis, de cómo había sido el ataque, que se había muerto mucha gente, cómo había, o no sabían de nada? Ustedes iban, atacaban y volvían y no tenían mucha noción de lo que... el piloto, yo nunca fui con la idea de matar gente. A ver si mi objetivo y mi condición de piloto de combate y mi idea era dañar o pararlo al buque. Que ese buque la guerra el buque cañoneaba Malvinas todo el tiempo, durante toda la noche, la fragata, los destructores, y las misiones nuestras era la destrucción de esa fragata, de esos destructores, pero para que deje cañonar Malvinas, porque yo pensaba en la tropa, en los soldados argentinos que estaban en Malvinas sufriendo el ataque de la flota. Claro. Y uno salía, yo decía, con que le pegue, como me pasó en el caso mío, pues yo en el bombardeo mío, el ataque en la bahía de San Carlos, atacamos la flota, mi bomba impactó en el buque de desembarco, un buque logístico, el Sir Lancelot, y por esas obras de Dios y del destino no explotó la bomba. Quedó alojada en el buque, quedó alojada en la sala de máquina. Pero fue lo mismo que hubiese explotado. Porque al estar la bomba alojada en el buque, tuvieron que evacuar el barco, salir toda la gente, y el barco lo llevaron fuera de la bahía, lo llevaron a alta mar y quedó con todos los pertrechos, con todo lo que tenía para desembarcar en Malvinas, no lo pudieron desembarcar y tuvieron que ahí quedó flotando hasta el final de la guerra. Claro. El objetivo fue logrado lo mismo, es decir, uno no va con esa ansia de matar gente, nunca fue mi criterio, ni mi idea, ni mi deseo. Por mí no me hubiese querido matar a nadie, pero sí dejar fuera de combate los buques, todo, y si había un avión, es decir, el piloto que combatía el inglés también, no era, uno quiere dejar fuera de servicio ese avión, ese barco, lo que sea. Claro. Claro. En el medio pasan cosas que pasan en la guerra, las atrocidades que pasan en la guerra, pero bueno, son cosas muy, muy difíciles de elaborar, de pensarlas. Yo en el fragor del combate yo tenía muchas cosas que hacer en el avión, de mucha concentración, de poder desarrollar la misión con éxito, cuidarme en el vuelo bajo, no tocar el agua, tratar de evadir los misiles y los cañones que me tiraban y colocar la bomba donde la tenía que colocar.
Luis, ¿cómo fue el momento ese que se enteraron del hundimiento del crucero General Belgrano? ¿Qué les pasó a ustedes? Y fue el inicio de la guerra, fue el 2 de mayo, así que nosotros entramos en acción el 1 de mayo y el 2 de mayo con el Belgrano, así que fue un golpe muy duro para nosotros, lo sentimos muchísimo y nos imaginamos lo trágico y lo terrible que tiene que haber sido para la tripulación de ese buque quedar flotando en el agua en el Atlántico Sur, que realmente es una película de terror. Claro, una película de terror. Nosotros volábamos con traje anti-exposición, que era un traje que nos permitía, si teníamos que eyectarnos y caer en el agua, nos permitía vivir unos minutos más, un tiempo más, hasta ser rescatados. Claro. Pero sin mantener ese traje, lo que hace es mantener la temperatura del cuerpo y evitar la hipotermia. Pero en este caso, la tripulación del Belgrano creo que no tenía esos trajes colocados en el momento del hundimiento y salir al contacto con el agua en ese momento. En algunos botes yo he escuchado que estuvieron varios días. En la balsa esa que estuvieron, por ahí tuvieron un día, 2 días hasta que lo encontraron. Claro. Hubo gente que cuando encontraron las balsas ya habían muerto dentro de la balsa. Exactamente, sí, sí. Luis, ¿en algún momento volvió a Malvinas? Sí, fui por primera vez hace 2 años, 3 años. El año 2019, febrero de 2019, fui a Malvinas, a conocer Malvinas desde abajo, pues yo la conocía desde arriba. Todas las misiones, hice varias misiones, pero siempre fui y volví. Nunca, gracias a Dios, no me eyecté. Así que quería la idea mía de conocer, y fui con mis hijos, con un grupo de amigos, gente muy allegada a mí, que me acompañó, y yo fui con otro piloto, con mi amigo Sánchez, con el hijo de Bolsán, que es el hijo de un piloto que falleció, que fue derribado en Malvinas, y con amigos que nos acompañaron. Fui en el 2019. Una experiencia muy, muy, muy interesante, muy enriquecedora para mí. Muy fuerte, también. Muy fuerte, muy emotiva, cargada, muy cargada de muchas emociones. Ver los lugares donde yo había combatido en la Bahía de San Carlos, o lugares de Monte Dos Hermanas, la cercanía de Puerto Argentino, ver lo que quedó de la guerra. Los ingleses, los Kelper que viven en Malvinas, no lo tocaron. Las trincheras están donde estuvieron los soldados nuestros, donde lucharon, donde se luchó, está sin tocar, las trincheras están. Uno va, recorre esos lugares y realmente se eriza la piel. ¿Y en qué año se retiró Luis de la aviación? En el año 88, hace muchos años. ¿Y cómo fue ese momento? ¿Cómo lo recuerda? ¿Qué sintió usted? Fue una decisión mía, así como tomé la decisión de ingresar a la fuerza, y estudié y di todo lo mejor de mí mientras los años que estuve en la Fuerza Aérea, di lo mejor de mí siempre, no me di esfuerzo. Pero también así fue la decisión mía un día de decir no quiero seguir en la fuerza. Entonces me retiré, me fui a la vida civil a buscar trabajo, me costó un tiempo conseguir trabajo, y hice otra vida, digamos, me casé, tuve 3 hijos, ahora soy abuelo, trabajé toda mi vida hasta el día de hoy, ahora hice los aportes jubilatorios, cumplí los años. Bueno, pero eso es lo importante, que usted tomó la decisión. Hoy en día estoy jubilado. Quiero hacer otra vida, si quiero dejarlo, eso es fundamental, cuando uno lo puede lograr. Con total libertad, así como tomar la decisión de entrar, tomé la decisión de salir. Si no es que sea algo que es hasta morir ahí adentro, no, uno ingresa a prestar un servicio a la patria. Exacto. Y hubo un día que dije, pues después de la guerra pasé a volar Mirage, y el mejor avión que tenía la República Argentina, volé el Mirage, llegué a ser jefe de escuadrilla, era instructor de Mirage, y un día tenía mis cosas dando vueltas dentro mío,
que fue el posguerra. Claro. No es fácil de vivir esa situación de que el posguerra para mí fue peor que la guerra, por situaciones emocionales y de ¿Quedó temas por ahí algún irresueltos. trauma emocional, psicológico, momentos que no No sé estaba si bien anímicamente? llamarle trauma, pero me quedaron situaciones muy dolorosas, de mucha angustia, de mucho dolor. Mis compañeros y camaradas y amigos que cayeron y quedaron en Malvinas, no es fácil llevar adelante el post. El post fue muy duro. A mí en el grupo 5 de casa perdimos 9 pilotos. Claro. 9 amigos eran, no Amigos. eran 9 personas que vos no conocés. Eran 9 que habíamos estudiado juntos desde el principio hasta ese día. Conocía a sus esposas, conocía a sus por hijos. supuesto, se hace como una Entonces, familia, ¿no? Realmente. Perder 9, así en pocos días, perder 9 amigos así, y bueno, después te queda algo que nosotros cuando volvimos no tuvimos una ayuda psicológica, psiquiátrica, una ayuda Sí, eso ya lo he escuchado, a lamentablemente. a tratar de entender esas situaciones de tanto dolor. Lo tuvimos que resolver cada uno como pudo y a su manera y cada uno a su tiempo. Algunos lo pueden superar en 10 años, en 15 años, en 20 años, algunos no lo van a superar nunca en su vida. ¿Sintió un reconocimiento por parte de Argentina, del gobierno de Argentina? ¿Ustedes se sintieron acompañados? No. A ver, la Argentina es un país que tiene muchas dicotomías. Pensá que en el año 82, cuando finalizó la guerra, que dicen que perdimos, yo no la perdí a la guerra, no hemos logrado el objetivo, nos faltó poquito para lograr ese objetivo, pues la flota estaba diezmada. Uh-huh. Al no haber logrado ese objetivo, después del 82 pasamos a hacer todo malas palabras, porque habíamos perdido la guerra. Entonces fueron maltratados todos, soldados, oficiales, todos los cuadros de las Fuerzas Armadas pasamos a hacer malas palabras, porque nos mezclaron con un gobierno militar. Fue una circunstancia histórica que yo estuviera en la Fuerza Aérea siendo un gobierno militar. La gente recién ahora, en el año 94, el Estado Nacional, el Congreso de la Nación hizo una condecoración en la cual yo recibí una condecoración del Congreso al valor en combate, pero fue un reconocimiento para algunos, no fue para todos. Exacto. Pero como te digo, cuando fuimos, yo nunca fui pensando en la medalla ni en el reconocimiento que iba a tener de nadie, sino que fui a cumplir mi deber de ciudadano a luchar por mi patria. Claro. No necesito hoy en día el reconocimiento de nadie. Yo sé lo que hice y por qué lo hice. Pero bueno, uno lo recibe con mucho afecto, en este caso, por ejemplo, ustedes se interesaban en el tema, y uno lo recibe con mucho afecto y cariño y responde todo lo que uno tiene. La gente quiere saber y tiene derecho a saber lo que nos pasó a nosotros en nuestra historia, en nuestra reciente historia. Claro, así que uno lo hace con gusto, este tipo de cosas. Luis, hay algo que siempre me intrigó, porque nosotros acá los habitantes, la información que recibíamos era poca, o que iban ganando, que estaban todos muy bien, y después se supo que, ¿cómo era la vida de ustedes ese tiempo ahí? ¿Los cuidaban, los alimentaban bien, pasaban mucho frío, tenían la ropa especial? Cuéntenos un poquito eso entre telones ahí, esos pormenores que ustedes vivían. No, mira, la guerra, como toda guerra, la guerra es cruel, es una crueldad que es difícil de vivirla primero, son dos cosas que me estás preguntando. Lo que el periodismo en esa época informaba que estábamos ganando y todo lo que decía el periodismo. La gente tiene que entender que, para mí, y yo lo insisto, estaba bien lo que hacía el periodismo. La intención del periodismo no era engañar al argentino, decirle que al revés de lo que estaba pasando. Nunca pudo el periodismo decir la verdad y no debe decir la verdad en una guerra. Claro. Porque esa información que se emite un periodista, un medio periodístico que lo toma las agencias de noticias, lo sabés vos y lo sabe el enemigo. Exactamente. Si yo te digo a vos la verdad, queriéndote informar a vos como Argentina la verdad,
también se lo estoy informando al inglés, al yankee, a todos los que estaban en contra nuestra. Entonces se informó, yo creo que desprofeso se informó mal. Pasa que después, como se escondió todo, no nos dieron posibilidad de decir la verdad de lo que pasaba. Claro. Que lo estamos hablando ahora, recién, 40 años después. 40 años después. Tal cual. Pero porque ahora no me importa un corno que se entere el inglés, todo lo que... No, porque no... A mí nunca me faltó nada. Yo estuve en un alojamiento muy bueno, siempre estuve bien alimentado, siempre fui muy cuidado como piloto, pero otra cosa es el combatiente que está en el frente de batalla. Claro. Que esa la gente también tiene que entender, sí, los chicos, los combatientes pasaron frío, pero por supuesto que ibas a pasar frío, porque ustedes, ¿vos conocés el sur? ¿Fuiste a Río Gallegos alguna vez? Sí, lo conocemos, sí, frío tremendo. ¿Conocés lo que es el frío de Río Gallegos? De junio, la nieve, el viento, se te hieran los huesos. Sí, tal cual. Así te desabrigado, sentís el frío, bueno, eso mismo lo sentís en Malvinas, imagínate, y estás tirado en el campo, durmiendo en una carpa, mojado, ¿cómo no vas a sentir frío? Pero por supuesto, y tuvieron hambre, y sí, tuvieron hambre, porque hubo soldados que estaban bien, podían comer, porque estaban cerca de los lugares donde se cocinaba, pero el soldado que estaba en una trinchera, en el frente de batalla, ¿quién te va a llevar la comida? Claro. Entonces, por ahí capaz que pasaba que le llaman ellos el rancho, pasar el que repartía la comida y por ahí se salteaba en algunos lugares y dejaban a algunos sin comer. Entonces, pero son cosas que hay que entender, que estás en una guerra, no estás en un camping, no fuiste de paseo a hacer... entonces, es duro, es decir esto, entenderlo, verlo así, pero es la realidad. No es que lo justifique, pero vos fíjate que hay, ahora actualmente, hay una comida que algunos la pueden conseguir en los supermercados que se llama una comida termoestabilizada. Que vos comprás un plato de comida, que es ponerle un guiso de lenteja, que lo vas y lo compras en el supermercado, lo pones en baño María y lo abrís y comes un plato de lenteja. Que no le hace falta frío. Comida termoestabilizada. Es la guerra del Golfo, Estados Unidos, le proveí yo a sus soldados un set de comida que le alcanzaba para 3-4 días. Lo llevaban en sus pantalones. Ese tipo al mediodía o a la noche, cuando tenía hambre, abría un estuche de eso y se comía. Hoy, pollo al champiñón. Mañana comía lenteja. Pasado comía lomo estrogonoff. Pero eso en el 82 no había. Exactamente. Entonces la comida se hacía en ese momento, se cocinaba en ese momento, como en los indios, y había que ir con un tacho y llevarle la comida al tipo que estaba en una trinchera. En una trinchera, claro. A ver, hay que estar ahí en ese momento para entender ahí. Claro, pero entonces cuando la gente livianamente dice, no le daban de comer, los chicos, los jóvenes, los soldados estaban mal alimentados. Y vos decís, era una guerra, es una guerra. Se cometieron errores, sí, se cometieron muchos errores. Todos hemos cometido errores, los pilotos, las fuerzas, el ejército, todos cometimos errores, pero nadie tenía experiencia en guerra. Entonces fue nuestra primera guerra. No es que veníamos, no somos un país guerrero, Estados Unidos, que vive en guerra desde que existe. Y si no la tiene, la anda buscando con quién guerrear. Y nosotros no, nosotros lo que hicimos fue defender nuestra patria. Y lo hicimos de la mejor forma que pudimos hacerla, con los medios que teníamos en esa época. Y bueno, es lo que nos... Y bueno, y así todo, con la escasez de medios y con todas nuestras deficiencias, hemos admirado al mundo. El mundo entero todavía se sigue preguntando cómo hicimos para hundirle 8 barcos a Inglaterra. Sí, tal cual. Y siguen estudiando las tácticas de combate nuestras, y siguen investigando, y se siguen escribiendo libros y libros. Todos los días vos ves que hay libros de Malvinas, ¿por qué tanto le interesa? O algo bueno habremos hecho. Exactamente, ¿no? Algo muy bueno han hecho. Bueno, han pasado cosas que pasan en todas las guerras, que son dolorosísimas, pero bueno, hay que entenderlo. Y el que no estuvo ahí, el que no vivió esas situaciones que son extremas, de jugar con la muerte todos los días, el común de la gente no lo entiende, no lo comprende. Y yo también lo entiendo a ustedes, que no me comprendan, porque han vivido cosas totalmente distintas. Sí, tal cual. Entonces, el que vivió la guerra no entiende al
común de la gente que no vivió la guerra. Y esa persona no entiende al veterano. Es decir, son cosas que no se comprenden. No ¿Por se qué? Porque comprenden ni de un lado ni del otro. tipo, Tiene razón. una persona vivió la muerte ahí, con sus ojos. ¿Entendés? Sintió el olor de la muerte. De la muerte. Y eso no lo sintió, no lo siente que trabaja en una oficina, en el banco, en ¿no? Y bueno, son cosas que bueno, algún día tendremos que sentarnos y hablar, ¿no? Claro. Y hablar y comunicarnos y ver saber este tipo de cosas. Y por eso a ustedes les interesa saber, bueno, yo les cuento. Sí, es muy interesante porque hay cosas que por ahí no se han sabido y como usted lo explicó también, la parte de ustedes tiene poca difusión y realmente hay que seguir hablando. La gente tiene que seguir sabiendo, los habitantes, los argentinos. Un grupo aéreo, a mí no nos faltó oxígeno, no nos faltó lubricante, no nos faltó hidráulico, no nos faltó una tuerca, no nos faltó un armamento, no me faltó nada. Yo operé, no me faltó combustible, todas las misiones fueron cumplidas con éxito, no falló nunca un avión. Eso tiene un precio, tiene un valor. ¿Y eso es por qué? Porque se trabajó con amor a la patria. Se puso todo, ¿no? Nadie escatimó esfuerzo. Muchísimas gracias por esta entrevista, Luis. Bueno. Gracias por ser tan carismático y bueno, contar su historia, que por ahí seguramente con los años ya ha ido calmando por ahí ese dolor, ¿no? De tantos años. 40 años se pasaron y parece mentira realmente. Gracias por lo que dieron por Argentina, en nombre de usted, a todos los que lo acompañaron. Y bueno, que ojalá Liliana, nunca más exista esto en nuestro país. Ojalá que nunca más haya una Porque guerra. hemos visto estas imágenes tan crueles últimamente entre Rusia y Ucrania y cómo duele el alma, ¿no? Bueno, eso es salvaje porque se destruyen ciudades y gente inocente. Exactamente. En Malvinas se lucharon 2 fuerzas armadas en un teatro de operaciones delimitado y no se tocó ningún civil nunca, ni de un lado ni del otro. Exactamente. Así que son 2 guerras distintas. Bueno, ojalá que en algún momento pueda venir aquí a General Pico, se contacta con los veteranos de guerra, sería muy lindo poder conocerlos. Gracias, muy amable. Listo, un beso grande, Luis. Muy amable y gracias. Hasta luego.